Juan José Alonso Millán es dramaturgo, guionista español, bueno, muchas cosas. Nos acompaña todos los miércoles en este espacio de radio y a diario en nuestro corazón. Juanjo, no te dejamos descansar ni el fin de semana, ¿eh? No, estupendo. Nos contaba, voy a meter una morcilla porque tú vas a hablar de morcillas, entonces ahora nos contarás lo de las morcillas, pero nos divertimos tanto con él. Se presentó ayer a un jugador de fútbol del Real Madrid, colombiano, por la mañana. Yo lo que vi en los servicios informativos que no se sabía si se iba a presentar a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde. Creo que es buenísimo el jugador este. Pero es que en tan pocas horas y sin saber ni siquiera la hora que se iba a presentar, por lo visto había 46.000 personas en el Bernabéu. Sí, sí. Y se fueron a la presentación del jugador y te dejaron solito en casa. Sí, las chicas que trabajan en mi casa se fueron que son colombianas, claro. Y naturalmente me pareció muy bien, claro. Sí. Estaban emocionadas, claro. Se lo merecen, ¿no? Pues lógico. Bueno, te tratan bien, tú también las debes tratar Claro, bien a son ellas. estupendas. Bueno, ¿y qué son las morcillas? Bueno, no parece que esto sea un plato de cocina ni nada de eso, que por cierto, ¿no estáis aburridas de tantos platos de programas de cocina que hay en todas partes? Uf, es que Porque antes no había nada de esto y ahora pongas donde lo pongas salen 2 o 3 y cocineros. además ¿Es una cosa? Además de cocina, yo creo que poco. Me gusta, no sé, ahora ya estamos fuera, te llamo Patricia de Por la sección. favor, ¿Te gusta cocinar? me encanta cocinar, pero el problema mío, no tengo tiempo. Bueno, pero ¿te gusta cocinar? Sí, me encanta la cocina, me encanta. Jessica cocina, doy fe muy bien también. Sí. Bueno, Sí, lo sí, que pasa es es que yo verdad. también me dejo que me cocinen. Bueno, es que eso pero está muy bien. ¿Y te cocinan bien? me cocinan bien, divinamente. La Pero- morcilla es una cosa buenísima, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Pero Sí. estos de... La de Burgos, sobre todo. Bueno, Sí, sí. Que es de arroz y no sé cuántas cosas. Sí. Juanjo, pero esos programas en realidad no son de cocina, son como agresivos. Sí, es una cosa, sí. yo no consigo ver ninguno porque no me interesa nada esto de Sí. la cocina. Pero a mí lo que me extraña es que haya tanto. Debe tener mucho, es cuando en televisión las cosas se dan es porque tienen mucho éxito. Y no lo he comprendido nunca porque estoy hasta la coronilla de los cocineros. Cometen el error de Y en saturarnos. los periódicos porque todo el algo- día con sí. los también... No me explico esa fiebre que de pronto se ha levantado con... Y bueno, tienen medallas y tienen premios y tienen de todo. Pero bueno, Son hay programas de concursos. moda, yo pienso que son programas de moda y que llega el Sí, debe momento en ser, que debe cansan ser tanto eso. y ya, se olvidan de los Bueno, pues programas de para que cocina. la gente no se desilusione, hemos hablado un poco de la morcilla como alimento, pero la morcilla tiene su importancia porque además está emitida la frase por la Real Academia. Morcilla es una manera de hablar en la escena que no está escrito, que meten los actores, aunque en el teatro es la palabra lo fundamental, también la morcilla no solamente es la palabra que se mete porque el actor la mete, sino que en acción también hay morcillas. Ahora explicaré cómo es esto. Como os decía antes, yo creo que el teatro es el actor y la palabra, porque si quitamos la palabra al teatro. Entonces, fíjese qué casualidad, en el siglo XIV se inventa en Italia lo que se llama la comedia del arte. Y la comedia del arte no tenía autores, eran los mismos actores que hablaban al público y que hacían sus personajes. Tenían unos personajes fijos y estos personajes hablaban al público. Luego aquí, como no había autores, no pasaba nada, en el sentido de que el teatro es una cosa que escribe un señor y representa a otro. Esa es la obligación que tiene el intérprete, de hacer lo que ha escrito el autor. Ahora, ¿por qué de pronto se permiten los actores hacer polvo el texto y decir unas cosas que no están ensayadas la mayoría de veces? Pues algunas veces es por necesidad. Por ejemplo, en España, que es a donde yo iba, la necesidad que tiene el actor de la morcilla es, sobre todo en entrevistas o en vaudevilles, en la época de la censura. Naturalmente no se podía hacer casi nada, porque la palabra escrita tiene también mucha fuerza y en una época donde, no solamente en España, censura había en el mundo entero, una época en que la censura era tan importante, ¿qué hacían los actores? Se inventaban textos o se inventaban cosas que no habían pasado por la censura. Ya un día hablaré también de la censura, pero lo importante es que estos actores, sobre todo estos actores cómicos, se improvisaban sobre la marcha, porque el trámite era que uno presentaba el libro a censura, te lo sellaban y tú tenías que atenerte a ese libro.
Los actores, naturalmente, ninguno se atenía. Y habían trucos, como el de, en el escenario había una luz que se encendía, si era roja o era blanca, por si llegaba alguien de la censura. Cuando llegaba alguien de la censura, no decían nada. ¿Esto qué pasaba? Que hacía falta que los tíos tuvieran mucho talento, los actores. La prueba está que de la revista y los vodevils, que estuvieron tan de moda, por eso viene este programa, de las cosas que no hay. Ahora no hay porque ¿para qué va a haber morcillas? A no ser que haya alguien deliberadamente que quiera cargarse un texto, que quiera hacer unas cosas que no son normales. Entonces, claro, en esa época que estaba casi todo prohibido, naturalmente los actores, aparte de ser buenísimos porque eran estupendos, y todos pasaron de la revista y el vodevil, pasaron al teatro dramático, podía nombrarse desde Ismael Merlo a Somoza, a Martínez Soria, a todos. Entonces quiero decirte que sí tenía mérito, que ellos se improvisaban, según el público además, esto es una cosa que estaba muy bien. Lina Morgan lo hacía muy bien esto. Fingía ella que lo inventaba, no era verdad, pero ella misma fingía para el público que era una morcilla. La morcilla tenía entonces su importancia. Hay otro tipo de morcilla que no es hablada, por ejemplo, el hecho de... hay una actriz estupenda argentina que se llamaba Lola Membrives, que es de la época también que estamos hablando, de estos años. Esta todos los años se despedía del público. ¿Todos los años? Sí, cogía un montón de Manila, recitaba una cosa de los Machados y se retiraba. Ella decía que para siempre, pero el año que viene volvía a petición del público. Eso ya se Eso me sabía. suena de más de uno. Bueno, pero era una actriz estupenda, buenísima actriz. Sí. Bueno, pues hay una anécdota de esta mujer que haciendo Benavente, la malquerida, porque es la mujer que mejor hacía Benavente. Bueno, con todo que decirte que hablaba perfectamente, que lo decía muy bien, porque Benavente, entre otras cosas, era un autor literario que había que tener su sentido para decir esas cosas que decían. Entonces, en la malquerida tenía que llegar la Cacia, que era una actriz, y decirle lo que le había pasado con que el padre de su padrastro quería tener amores con ella. Fíjate si aquello era importante. Entonces llegaba en la escena cumbre de la obra, abría la puerta y entraba la actriz esta. Y entonces llegó Lola Membrives, la tapó la boca y le dijo: ya sé lo que me quieres decir. Y recitó ella el Parlamento de la Ley. ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué bueno! Pues eso Qué se bueno. cuenta como un hecho. Por eso te digo que ese tipo de morcillas, que son invenciones también de la actriz, los dice ¿por qué? Pues seguramente porque sería una función rara, sería una función... Pero normalmente, salvo estos casos explícitos que he contado por la censura y cosas divertidas, no es de buen actor, ni está mandado, ni escrito en ningún lado, que tengan que morcillar. Por lo tanto, la morcilla no es una cosa muy admitida. En casos que no hay más remedio, pues sí se admite la censura, como decía yo, con la censura, ¿verdad? No, es que está intentando pasar, perdón. Irene por un sitio, pasa por el otro lado. Irene, no te muevas, Juanjo. No, por favor, perdón. No, a mí me parecía que era divertido. Perdonen, queridos oyentes. Pero A mí- hay que saber entrar también en el estudio, Little Irene. A mí me parecía divertido. Que solamente se pone escotes últimamente. Mírela cómo viene. Llena de volante, está estupenda. Estupenda. Guapísima, está muy Sí, guapa. sí. Sí, entonces Lo tú, que hace es la descansar. morcilla Que me es parecía... de mal actor. Sí, Porque también sí. se entiende morcilla, por ejemplo, a alguien se le va el texto y entonces dice otra cosa, eso es una morcilla también. Bueno, también hablaremos otra vez, como ha pasado con los toros, que el lenguaje se ha adaptado casi todo a la vida común. En el toro pasa igual, casi todas las frases del toro valen adaptadas para la vida común. Y en el teatro pasa lo mismo. Lo de morcilla ha quedado ya. El lenguaje cotidiano se dice una morcilla en tu trabajo, en cualquiera. Sí, nosotros cuando lo decimos. Es verdad. un pesado Sí. que está en una conversación y no hace más que interrumpir la conversación, se dice la morcilla, el morcillero. Quiero decirte que también ha pasado eso. Hoy día, como la mayoría son monólogos, lo que se hace es raro que haya morcillas en los monólogos, porque no cabe. A mí me parece que el monólogo tampoco es una cosa de teatro, ¿eh? Es un fenómeno que hay ahora y se acabó. Pero quiero decirte que ya hoy día no tiene razón de ser de que haya morcillas. Además, hay que tener en cuenta, la morcilla es un arte, quiero decir. El teatro es una cosa que tiene que tener un ritmo. Naturalmente tú tienes que decir el texto exacto para que te den la réplica igual, porque si no das la réplica,
es difícil que te puedan seguir. Por O supuesto. sea que la morcilla es una cosa que es estudiada, que se tiene que aprender, que tienes que estar en combinación con el otro actor. Rápidamente tengo tiempo para contar tu Un cosa muy momentito, que rápida, ¿no? antes ataco yo. Has dicho que el monólogo no es cosa de teatro, no estamos hablando, por ejemplo, de 5 horas con Mario, estamos hablando de... Eso es otra cosa. Claro, de esto que se entiende hoy como monólogo, que se le llama a todo No, monólogo cuando sale uno a y la hablar voz solo. humana de Cocteau, Exacto. hay muchas comedias que son ya obras de teatro, y lo de Delibes, naturalmente es una novela estupenda que se hizo monólogo de teatro. Yo me refiero a lo que hay ahora, que vienen todas de la televisión. Exacto. Me has Bueno. preguntado que si hay tiempo. Sí, un minuto por lo menos. Sí. No, te decía, estoy yo que venía del Reina, que tenía una obra, y me encuentro a Miguel Miura, que era muy gracioso, muy gracioso. Pero Miguel era un tío que para sus comedias tenías que decirla siempre exacta, 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 si no se llevaba un sofoco y había un problema en el teatro. Total, que me lo encuentro por la calle Príncipe. Digo, hola Miguel, ¿dónde vas? Dice, calla, calla, que estoy muy cabreado, porque resulta que les he engañado, les he dicho a los actores que me iba a Barcelona y les he engañado. He visto la función desde el palco. Digo, ¿qué te han hecho? Dice, ¿qué me han hecho? Digo, ¿te han hecho morcillas? Dice, ¿qué va? Como no tenían ensayada ninguna morcilla, me han hecho toda la obra patinando. Ay, qué horror. Pues te digo que hay morcillas que también vale. Si la hacen patinando, como tú comprenderás. Qué barbaridad. Sí, por eso te digo que en eso, el teatro, que es una cosa, que es un arte libre y diario. Patinando es que no y- decían ninguna palabra bien, ¿no? ¿O a qué No, te sí, refieres con en ese caso sí, porque como te decía antes, Pero sí, patinando, ¿a qué se refiere? Yo he entendido como que que ninguna... cada vez que hablaban patinaban por el escenario. Pero patinando con patines. No, ellos patinaban, Ah, claro. que no se movían bien por el No, escenario. si está encerado, tú patinas. Bueno, Quiero decirte que hacías cosas que no estaban incluidas en el montaje. que eran peor que haber dicho una morcilla. Es que es una morcilla también eso, lo que no está en el montaje. Ah, ¿eh? claro, no solamente de palabra, Sino de claro, movimiento. Claro, claro. por eso te decía que no solo de palabras la morcilla. Claro. Si tú cada vez que yo hablo, suponiendo que fuera actor y trabajara contigo que eras así, me doy una voltereta, te desconcierto, no sabes de qué va esto. Claro. Y Claro. el teatro es una cosa que tienes que ensayarla, que el que está contigo tiene que saber lo que dice y por lo tanto tienes que darle la réplica. Por eso te digo que a mí me Has parece... ampliado mi prisma, porque el Claro. concepto de morcilla lo tenía yo reducido. Ahora, Porque el director No, marca vale y igual. dice, cuando dices esta frase te sitúas aquí, Claro, pero yo miras eso- hacia allá, entonces sí, claro, sí. si eso no lo hace. sí, todo eso Hay yo lo un sé, tipo pero de- yo no lo contemplaba como morcilla. En los Claro. ensayos hay un tipo de morcilla que el actor en el ensayo se le ocurre. Entonces, si el autor que está allí Ujú, le parece bien, se añade al texto. Si no le parece bien, se quita. claro. Los quinteros decían, eso no tiene gracia, porque si tuviera gracia ya se me hubiera ocurrido a mí. Porque eran unos pedantes. Pero en los el momento quinteros. Bueno. en que se añade al texto, deja de ser morcilla. ¿Cómo? En el momento en que se añade al texto, deja de Deja de ser ser morcilla. morcilla. Ah, ok. El autor lo adquiere como suyo. Ah, ok, Bueno, eso Esto lo ocurre en quería los entender. ensayos, en los Sí. ensayos. Sí. Pero una Tenemos- vez que se estrena la obra, o No me deja. también, si pides permiso Vamos con las al chicas. autor o al director en el caso, mire usted que se me ha ocurrido No. hablar sobre Froilán. Bueno, pues si es hablar sobre Froilán, dígalo que son muy graciosos.